El Ford Puma es uno de mis SUVs de segmento B preferidos porque combina el que es probablemente el mejor comportamiento dinámico del segmento junto a una estética que gusta prácticamente a todo el mundo. Por eso, este es el modelo más vendido de Ford en 3 de los últimos 4 años, 2021, 2022 y 2024. En 2023 lo fue el Ford Kuga. Sin duda, este coche tiene muchos atributos para justificar su gran volumen de ventas y en este vídeo vamos a comprobar si esos atributos se siguen manteniendo tras el restyling que este coche sufrió en el año 2024. Le damos las gracias a Ford Arcomóvil, concesionario oficial Ford para la región de Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Ford Puma con motor 1.0 EcoBoost y acabado ST-Line X 2025. Sin duda, el gran punto fuerte de este coche, aparte de su dinámica de conducción, es la capacidad de su maletero para un coche que tan solo mide 4,18 metros de largo, 1,80 de ancho y 1,55 de alto. Es decir, este coche es un SUV de segmento B rival de un Renault Captur, un Peugeot 2008, un Seat Arona, un Kia Ceed. Bueno, el segmento B SUV ya sabéis que es el más competido del mercado. Vamos a comenzar por ver el maletero de este coche. Gracias a este acabado ST-Line X tenemos apertura eléctrica del portón, pero sobre todo y lo más interesante tenemos 456 litros de capacidad, que para un coche que tan solo mide 4,18 metros de largo es un auténtico récord. Y para los que conozcáis este coche, además, como ya sabéis, tenemos un doble fondo, un Megabox que llama Ford, en el que tenemos otros 80 litros adicionales, en los cuales, por ejemplo, si hemos salido a correr o andar por el monte, podemos echar aquí unas botas húmedas y después tenemos este desagüe en el que podemos tanto vaciar agua que haya caído como limpiar este doble fondo. Bueno, es súper práctico el maletero de este Puma y, como os digo, un auténtico récord para un coche tan pequeño. Esta generación del Puma salió al mercado en 2020 y en 2024 Ford introdujo un restyling de mitad de vida comercial de este coche. Los cambios en el exterior realmente son muy pocos, no son muchos. Los cambios más importantes los vamos a encontrar luego en el interior. En el exterior, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues si os fijáis, se ha recolocado el logo de Ford, ahora lo tenemos en la calandra, antes estaba situado aquí en el capó. Tenemos también una nueva firma lumínica. Fijaos que es una firma lumínica más moderna, aunque la forma del faro no varía, pero la firma lumínica sí. Y además, si os fijáis, el fondo del faro ahora es negro. Tenemos también nuevos diseños de llantas. En la versión de 155 caballos, antes teníamos frenos de disco y ahora volvemos a frenos de tambor. En esta versión de 125 caballos mantenemos los frenos de tambor que siempre ha tenido. Y en la parte trasera, si os fijáis, también tenemos una nueva firma lumínica, muy chula. Y también ha cambiado otra cosa. En la variante de 125 y de 155 caballos ya no tenemos escape visto. A mí personalmente esto es algo que no me gusta porque me gustaba mucho además el escape que tenía el Ford Puma. Bueno, pues ahora si queréis que el escape sea visto tenéis que comprar obligatoriamente la versión ST de 160 caballos porque el resto, como podéis ver, tienen el escape escondido debajo del paragolpes. Este coche está disponible en el mercado español con 4 acabados: Titanium, ST-Line, ST-Line X y ST, que se reserva exclusivamente para el motor de 160 caballos. Esta unidad cuenta con el acabado ST-Line X, que tiene diferencias muy importantes con respecto al acabado ST-Line. Por ejemplo, con un acabado ST-Line tenemos llantas de 17 pulgadas, mientras que con este acabado ST-Line X tenemos llantas de 18 pulgadas. Pero sin duda, los dos elementos de equipamiento más importantes es que este acabado ST-Line X incluye de serie el paquete Comfort y el paquete de ayudas a la conducción, que son opcionales con un acabado ST-Line, así que interesa muy mucho por la diferencia de precio comprar este acabado ST-Line X. Por ejemplo, el paquete de ayudas a la conducción incluye el control de crucero adaptativo, que esto no es de serie en el acabado ST-Line. Tenemos también el avisador de tráfico cruzado trasero con función freno y también el sensor de ángulo muerto. Aquí lo tenéis. Todo esto es de serie gracias al paquete de ayudas a la conducción. Y también con respecto al paquete Comfort tenemos el portón trasero eléctrico, que ya lo habéis visto, y tenemos también, por ejemplo, el cargador inalámbrico para el teléfono móvil. Aquí lo tenéis. Todo esto es de serie gracias a este paquete Comfort que incluye de serie este acabado ST-Line X. Y un par de opcionales que seguro que muchos de vosotros estaréis interesados en poner en este Puma son los faros matriciales, que tras el restyling de 2024 son opcionales, como os digo, en el Puma, excepto en la variante ST, que son de serie. Además son muy chulos porque la firma lumínica cambia. Estos son los faros LED de serie, los faros LED matriciales, que por cierto cuestan 850 euros, tienen una firma lumínica muy chula y diferente. Y también es opcional el techo panorámico de cristal. Esto es opcional en todas las unidades. Como podéis ver, esta unidad lleva el opcional del techo panorámico, que cuesta 1.200 euros.
Si en el exterior de este coche os decía que apenas había cambios con respecto al Puma 2020, en este interior parece que estamos probando una generación completamente nueva porque no tenemos prácticamente ningún elemento igual al Puma 2020. Por ejemplo, fijaos que el volante ahora es prácticamente cuadrado, se parece muy poco al volante del Puma 2020, es completamente nuevo, todos los volantes que actualmente está utilizando Ford, muy chulo por cierto, con este cuero micro perforado que da un tacto muy deportivo. A mí es que me gusta mucho el tacto de los volantes de Ford, siempre os lo digo, pero sobre todo, como no, tenemos dos nuevas pantallas mucho más grandes que en el Puma 2020, tenemos un cuadro de instrumentos completamente digital de 12,8 pulgadas, que si os fijáis, bueno, está bastante bien incrustado dentro del salpicadero, mucho mejor resuelto que otros cuadros de instrumentos 100% digitales que vemos por ahí que están demasiado poco integrados en el salpicadero. Aquí está mucho mejor integrado en el diseño y también tenemos una nueva pantalla de 12 pulgadas, os recuerdo que la anterior era de 8 pulgadas, bueno, pues como podéis ver también está muy bien integrada, no es flotante, está mucho mejor integrada en el salpicadero. Bueno, a mí el diseño de este nuevo Puma me parece realmente espectacular en su interior. Si analizamos la calidad y ajuste de materiales, bueno, pues es muy parecida a la del Puma 2020, es decir, tenemos plástico duro en la inmensa mayoría del interior, todo esto es plástico duro, aunque aquí tenemos este cuero sintético que le da un aspecto, bueno, de más calidad a la puerta. Además, donde apoyamos el brazo también tenemos este cuero sintético. En la parte superior del salpicadero sí que es cierto que tenemos plástico duro, pero es muy interesante que tenemos esta nueva barra de sonido de Bang & Olufsen en todos los acabados y que, por cierto, suena a las mil maravillas. Este es un detalle muy atractivo y que ofrece más calidad en el interior de este Puma. Aquí también es cierto que tenemos esta parte del salpicadero forrada en este cuero sintético que, como os digo, bueno, le da mucha más vistosidad al interior, pero el resto es plástico duro. Para tratarse de un SUV de segmento B, bueno, yo no le pongo ninguna pega al interior de este coche. Hay SUVs de segmento B mejor acabados, pero como os digo, me parece que está muy bien terminado. Todo es, como siempre, plástico duro, pero muy sólido, muy bien rematado. A mí, como os digo, me parece perfecto. Por cierto, los asientos también siempre tienen un diseño que a mí personalmente me gusta mucho, con este cuero sintético y esta piel vuelta o alcantara. Realmente no sé lo que es, yo diría que es alcantara. Bueno, con este pespunte rojo, a mí me parece un diseño muy chulo. En cuanto a las pantallas del sistema de infoentretenimiento, bueno, os tengo que decir que aquí Ford ha perdido la oportunidad de que fuera un poco más configurable, porque aunque sí que podemos configurar esta información en el centro, gracias a este botón que tenemos aquí, podemos configurar entre diferente información que nosotros queramos ver. Por ejemplo, aquí viaje consumo, podemos ver el ordenador de a bordo. Aquí tenéis, bueno, el consumo medio. No fijaros en este consumo medio, ahora hablaremos en la prueba de conducción porque hemos venido dándole caña y además este es un puerto de montaña, así que no fijaros en ese consumo medio porque además lo hemos reseteado para realizar esta prueba. También es cierto que en función de los modos de conducción vamos a tener una vista diferente en cuanto a colores. Por ejemplo, en el modo deportivo, fijaos que tenemos este color naranja, en el modo eco color verde y en el normal este color azul. Con respecto a la pantalla del sistema de infoentretenimiento, evidentemente compatible con Android Auto y Apple CarPlay de serie, tiene el sistema operativo Sync 4 de Ford, que siempre os digo que me encanta. Además tiene un nuevo procesador que es más rápido que en el anterior Puma 2020. Es un sistema operativo, como os digo, que funciona a las mil maravillas. Me ha resultado bastante intuitivo encontrar, porque esto ahora lo tenemos que analizar en todos los coches modernos, cómo encontrar el desactivador del límite de velocidad. Bueno, pues nos vamos a ver aquí aplicaciones, nos vamos a funciones, nos vamos a asistencia del conductor y asistente del límite de velocidad y lo quitamos. Esto es un auténtico absurdo que tengamos que hacerlo cada vez que arrancamos el coche, pero es que es horrible el follón que da. Como os digo, esto no es culpa ni de Ford, es culpa de los políticos, no es culpa de ninguna marca, pero como os digo, lo que es importante es que no esté muy escondido entre submenús y sea bastante fácil a la hora de encontrarlo, porque lo tenemos que desactivar cada vez que conducimos. Lo que sí que ha hecho Ford en este Puma 2025-2024 en el restyling es quitar todos los botones físicos relativos a la climatización y ahora dejarlos aquí en la pantalla táctil. Es cierto que una vez que te acostumbras, bueno, es relativamente fácil, pero te tienes que acostumbrar a utilizarlos antes de conducir el coche porque, por ejemplo, fijaos que aquí es donde tenemos que tocar para subir o bajar la temperatura y aquí la potencia del ventilador. Pero bueno, como os digo, una vez que te acostumbras, al final sabes más o menos dónde los tienes porque esto está fijo, esta barra de la climatización está fija, independientemente de la pantalla que llevemos y bueno, al final te acostumbras. Tenemos, gracias al paquete Tech, la cámara de 360 grados
con la ayuda al aparcamiento. Además, la resolución es muy buena. Os digo esto porque últimamente, siempre que pruebo coches, últimamente son mucho mejores las cámaras de 360 grados de las marcas chinas que de las marcas europeas y americanas. Pero en este caso esta de Ford tiene muy buena resolución, algo que se agradece porque, por ejemplo, como os digo, otras marcas tienen cámaras de 360 grados, marcas europeas con muy mala resolución. Aquí tenemos, como os he dicho antes, el cargador inalámbrico para el teléfono móvil, USB tipo C, USB tipo A, muy bien. Y como os digo, el resto, pues bueno, bastante bien resuelto. Un interior que, como os digo, tras el restyling ha cambiado para mejor. Quizá yo pondría los botones físicos para la climatización, como siempre os digo, pero por lo demás, la verdad es que es un diseño mucho más moderno. Todas las variantes mecánicas de este Puma 2025 se basan en este bloque 1.0 EcoBoost, que es un motor tricilíndrico. Pero podemos elegir entre 3 niveles de potencia y en esta versión de 125 caballos entre cambio manual o cambio automático. Los niveles de potencia 125, 155 y 160 caballos que corresponden al Puma ST. No penséis que no tiene sentido que haya una variante de 155 y otra de 160 caballos porque las prestaciones son radicalmente diferentes. Por ejemplo, el Puma ST acelera de 0 a 100 un segundo más rápido que la variante de 155 caballos. Imagino que gracias al cambio automático y algunos otros ajustes, pero como os digo, el Puma ST es mucho más rápido que el Puma de 155 caballos. Y otro detalle, todos, independientemente del nivel de potencia, vienen microhibridados, por lo tanto cuentan con la etiqueta Eco de la DGT. Este motor 1.0 EcoBoost lo hemos probado en muchas ocasiones en el canal, lo hemos probado tanto sin microhibridación como con microhibridación. Y os tengo que decir que es mucho mejor con la microhibridación. Luego en la prueba de conducción os explicaré por qué. Este motor EcoBoost es un motor de 3 cilindros en línea, 999 centímetros cúbicos. Es un motor que está construido el bloque en hierro, la culata en aluminio y cuenta con inyección directa, turbo e intercooler, gracias a los que desarrolla 125 caballos y 210 Nm de par. Como os he dicho, viene de serie con microhibridación, gracias a que tiene una batería de iones de litio de 0,38 kWh de capacidad. En cuanto a las prestaciones de este coche, tenemos un 0 a 100 en 9,8 segundos y una velocidad máxima de 191 km/h. Quizá el punto menos fuerte de este coche sean sus plazas traseras, porque la inmensa mayoría de SUVs de segmento B tienen más espacio tanto para las rodillas como el espacio entre puertas. Si medimos sobre todo la distancia entre puertas, la inmensa mayoría de SUVs de segmento B tienen más espacio. Aún así, ninguno de sus rivales puede llevar a 3 adultos en estas plazas traseras y este Ford Puma pues tampoco. Fijaos que la plaza central es mucho más estrecha que la de los laterales. También tenemos menos espacio para las rodillas, como os digo, que en otros de sus rivales. En cambio sí que podemos meter los pies debajo del asiento, como siempre asiento puesto para mi estatura, 1,80. Si eres un poco más bajo a la hora de conducir, pues vais a tener más espacio, evidentemente, en estas plazas traseras. El túnel de transmisión no es muy intrusivo, tenemos dos salidas de USB tipo C, una salida de 12 voltios y no tenemos salidas de aire. Vamos con otro apartado muy interesante de este Puma y es su precio, porque se encuentra entre los SUVs de segmento B más baratos del mercado. Por ejemplo, es mucho más barato que todos los SUVs de segmento B 100% eléctricos que últimamente han pasado por el canal. Aquí tengo apuntados los precios que nos ha facilitado Ford Arcomóvil. Por ejemplo, el precio de partida de este coche con acabado Titanium, que es el acabado de acceso, es de 23.900 euros. Un precio, como os digo, muy competitivo. Te compras un BYD Atto 2 e incluso con todas las ayudas del Estado es más caro que este Ford Puma como precio de partida. Si nos vamos al extremo, a este acabado ST Line X y además con todos los opcionales que lleva esta unidad, como por ejemplo el techo panorámico de cristal, ya os lo he enseñado que cuesta 1.200 euros, y el paquete Tech que también incluye esta unidad. Bueno, pues esta unidad que estáis viendo cuesta 29.900 euros. También es cierto que Ford Arcomóvil nos dice que este Puma ofrece 4 años de garantía y también 4 años de mantenimiento gratuito, que sobre todo los 4 años de mantenimiento gratuito, ahí te ahorras un pico, desde luego. A partir de unos 200-300 euros por revisión te ahorras otro pico. Bueno, como siempre os digo, si estáis interesados en comprar este coche o en cualquier otro modelo de la gama de Ford, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Puma 2025 y lo primero que os quiero comentar es la posición de conducción de este coche, porque realmente a mí me suelen gustar mucho las posiciones de conducción de Ford y en este Puma no es una excepción, porque vamos sentados en una posición más baja de lo que podríamos ir en otros SUVs de segmento B rivales de este coche, y esto hace, al ir más pegados al suelo, que las sensaciones de conducción sean mejores y sean también más deportivas. Es cuestión de gustos, pero os tengo que decir que si vais buscando un SUV, evidentemente este coche tiene una posición de conducción más alta que un Puma. No penséis que vais a tener que tiraros al suelo del coche como en un BMW, no, vamos sentados en una posición elevada, pero menos elevada
que en la inmensa mayoría de SUVs del mercado. Y esto hace, como os digo, que la posición de conducción sea buena, deportiva. La palanca de cambios la tenemos muy cerca de la mano, muy cerca del volante. Es sencillamente perfecta la posición de conducción de este Puma. En cuanto a la puesta a punto de este coche y a sus sensaciones a la hora de conducirlo, os tengo que decir que Ford no ha hecho cambios en el chasis de este coche con respecto al Puma 2020, y esto es una muy buena noticia porque, como ya os decía cuando probaba el Puma 2020, este coche tiene una dinámica de conducción sencillamente perfecta si os gusta un tacto de conducción deportivo, porque cuando te pones a los mandos de este coche, para que os hagáis una idea, este coche a la hora de conducir tiene un tacto de conducción más cercano al de un Ford Focus que al de un Ford Kuga. Vais a tener la sensación de estar conduciendo un coche compacto, ágil y divertido de conducir, mucho más cercano a esa sensación de conducción que, como os digo, a la de un Ford Kuga, que es un coche más grande, más pesado y con más inercias. Este Ford Puma se conduce prácticamente como un compacto. Esto no quiere decir que este coche sea un deportivo de raza o que tenga unas sensaciones extremadamente deportivas, pero sí que es cierto que este coche es súper estable en curva y que además tiene un comportamiento, como os digo, más directo y menos filtrado que la inmensa mayoría de SUVs del mercado. Si buscáis diferenciaros de lo que habitualmente es el comportamiento de los SUVs en el mercado, por ejemplo un Renault Captur o un Kia Exceed, tienen unas reacciones al volante más filtradas y menos directas que las de este Puma, y a mí personalmente esto me gusta mucho más. Evidentemente es cuestión de gustos personales, es cuestión de vuestros gustos personales a la hora de conducir, pero que un coche tenga una estabilidad en curva muy buena como la de este Puma y unas reacciones más directas, a mí eso personalmente me encanta. Tenéis que tener en cuenta también, y esto es muy importante, que el comportamiento dinámico de este coche varía en función del acabado que elijáis, porque con el acabado Titanium la suspensión es claramente más blanda que con este acabado ST-Line y ST-Line X. Así que en función del uso que le vayáis a dar al coche tendréis que elegir uno u otro acabado. Por ejemplo, si habitualmente utilizáis o queréis utilizar este coche para viajar con un acabado Titanium, vais a tener una suspensión un poco más cómoda a la hora de viajar, pero con este acabado ST-Line X y con el acabado ST-Line vais a tener una suspensión más firme y que es más competente a la hora de trazar curvas tanto en una carretera de montaña como por ejemplo en una carretera nacional. Así que, como os digo, en función del acabado que elijáis vais a tener un comportamiento un poco diferente en este coche. Con respecto a este motor EcoBoost de 125 caballos, ¿es suficiente o tenéis que ir a por el de 155 caballos? Bueno, pues os tengo que decir que gracias a la microhibridación este coche con este motor funciona a las mil maravillas. ¿Por qué? Bueno, ¿dónde suelen sufrir más los motores tricilíndricos? Cuando van muy bajos de vueltas, por debajo de las 2000 revoluciones, es cuando más trabajo les cuesta acelerar a fondo. Por ejemplo, fijaos que ahora vamos a frenar un poco para que caigan las revoluciones, vamos a meter incluso una marcha más larga, tercera, cae por debajo de las 2000 revoluciones, aceleramos y hay potencia. Esto es gracias a que tenemos esta microhibridación con un motor eléctrico de 16 caballos que apoya al motor térmico en este tipo de circunstancias, cuando demandamos la máxima potencia del motor y sobre todo estamos muy bajos de vueltas. Gracias a este motor eléctrico se eliminan por completo las desventajas que tienen los motores tricilíndricos y, como os digo, la principal desventaja es esa, que tenemos muy poca potencia a bajar revoluciones. Esto está completamente eliminado en este motor EcoBoost. Fijaos que además cuando estiramos una marcha nos vamos hasta las 6000 revoluciones, hasta las 6000 revoluciones sigue empujando este motor. Bueno, como os digo, no vais a necesitar más de esta versión de 125 caballos. Otros dos aspectos muy importantes que hay que analizar siempre en un motor tricilíndrico: las vibraciones que transmite el habitáculo y su consumo. Con respecto a las vibraciones que transmite el habitáculo, os tengo que decir que no son mayores que el resto de motores tricilíndricos que he probado, y además este motor tricilíndrico tiene una ventaja y es que suena muy bien, suena muy deportivo. Fijaos que vamos a estirar hasta las 6000 revoluciones esta marcha y el motor suena muy bien. La verdad es que tiene el sonido más deportivo de cualquier motor tricilíndrico que yo haya probado, junto con el motor tricilíndrico de Honda. Pero es que suena muy bien este motor tricilíndrico y, como os digo, las vibraciones cuando aceleramos a fondo, que es cuando algunos otros motores tricilíndricos de la competencia pueden transmitir más vibraciones, bueno, pues este nada más lejos de la realidad. Este va muy fino, no transmite ningún tipo de vibración en el volante. Y con respecto a su consumo, el consumo medio homologado por Ford para este motor es de 5,4 litros y el que le estamos obteniendo en esta prueba, consumo medio real, 6,1 litros. Evidentemente, si realizamos una conducción deportiva, cuando abusamos de subir a las 6000 revoluciones, los motores tricilíndricos pecan de gastar más que un motor de 4 cilindros, porque
bueno, al fin y al cabo tenemos menos cilindrada, menos desplazamiento, y esto hace que este tipo de motores consuman más, pero en un consumo normal y diario que vosotros vayáis a utilizar este coche, vais a estar en el entorno de los 6 litros, que es un consumo muy bueno. Vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este coche. Bueno, vamos a seleccionar el modo deportivo de la conducción, que así es como lo llama Ford. Engranamos primera. Vamos a intentar no perder mucha tracción a la salida, que es el problema que suelen tener las versiones con cambio manual, y desde ahí, bueno, pues podemos perder un poco de tiempo a la hora de hacer el 0 a 100. Es más difícil con una versión con cambio manual, pero bueno, vamos allá, vamos. Ahora no hemos perdido mucha tracción. Segunda, 5500 revoluciones. Y tercera, y tenemos el 0 a 100 en 10,51 segundos. Bueno, pues hemos perdido 5 o 6 décimas con respecto al tiempo que declara Ford para este coche, que como os digo son 9,8 segundos. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar de este Ford Puma 2025. Para mí, el mejor SUV de segmento B del mercado. Bueno, además es que me estoy divirtiendo bastante en esta carretera de curvas, como os decía antes, subiendo el motor hasta las 6000 revoluciones, que tiene un sonido muy deportivo, muy chulo. La verdad es que es un coche que se disfruta en un tramo de curvas, algo que no podemos decir de prácticamente ningún SUV de segmento B. En esto Ford, como siempre os digo, tiene una puesta a punto más deportiva que la competencia, y para mis gustos personales este es un coche perfecto. Mucho maletero, unas plazas traseras ya os he dicho que no son las mejores del segmento, pero suficientes. La diferencia tampoco es tanta con respecto a los mejores SUVs de segmento B del mercado en este aspecto, así que bueno, coche súper práctico, divertido de conducir. A mí es que este Puma, desde que salió al mercado en el año 2020, me encanta. Dejadme en comentarios qué SUV de segmento B os compraríais vosotros, y os leo nada más. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.